a todo el análisis de estos, pues, ¿cuántos llevan? Estamos a 2024, pues como 10 años, ¿no? Básicamente que la obra no es nuestra. A mí me tocó dejar la obra en Barcelona porque Dios nos llamó para acá, dejamos la obra allí, y que la obra no es nuestra, Dios nos llamó a Veracruz y dejamos la obra aquí. Así que, pues esa es una de las grandes lecciones que aprendemos y que deberíamos aprender. La obra no es nuestra, la obra es de Dios, no nos adueñamos de las cosas que son de Él. Uno riega, el otro planta, el otro siega, lo que sea, pero Dios, Cristo es el que da el crecimiento. Y otra de las grandes lecciones que uno aprende con los años es que todo lo que no ha sido edificado en el nombre y en la voluntad de Dios, si Dios no es el centro, si Él no es el que está siendo glorificado, finalmente cae. Puede pasar muchos años, puede ser que a lo mejor hasta nosotros no lo veamos, pero finalmente cae. Y eso es lo que estamos viendo lamentablemente en la iglesia alrededor del mundo. ¿Cuántas cosas muy grandes están cayendo? Porque al final lo que tiene que quedar es, lo que tiene que estar preeminente es el nombre de Cristo, ¿no? Y se han levantado muchos otros nombres, pero solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces las estructuras pues a veces caen, pero el que nunca va a caer es nuestro Cristo, el vencedor. Y las cosas que a lo mejor vemos caídas, pues yo al menos oro y espero, ¿no? Que en su voluntad pues puedan ser restauradas algún día. Y hoy pues, aparte de la retrospectiva que uno hace, hoy es un día de celebración, ¿no? Cuando vinimos a México hace 4 años y medio, pues estábamos convencidos de que Dios nos traía con una labor misionera, y eso empezamos. O sea, no estábamos pensando en nosotros, estábamos pensando en las almas, ¿no? Servidores somos por una causa que es Cristo y con un propósito que es su reino. No estamos para gobernar absolutamente nada. Quien está para gobernar es Cristo mismo. Entonces, bueno, pues en 2019 empezó legalmente 3D en Barcelona, aunque empezó antes, pero legalmente en 2019, y aquí pues creo que conseguimos legalizarlo en 2021. Entonces, pensando en cómo se inició todo esto antes, cuando yo empecé en la labor pastoral, yo tenía mucha preocupación. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué es lo que Dios quiere, no? Uno ve tantos modelos, ¿no? de formas de hacer, de formas de entender, de enfoques, de énfasis que se hacen de las cosas. Y entonces uno se preguntaba, pues, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la forma? Y al final uno lo que hace es volver a la palabra, ¿no? Porque no sé si vosotros os dais cuenta, pero por lo general en la iglesia de Cristo se cometen los mismos errores. ¿Por qué? Porque uno agarra y inicia el pastorado y lo que hace es copiar, calcar lo que aprendió y lo que vio, pero sin cuestionarse primero por qué hacíamos lo que hacíamos y con qué propósito lo hacíamos y cuál es la voluntad de Dios. O sea, qué es lo que se debe o no se debe hacer, ¿no? Y muchos de los errores que nosotros cometemos como cristianos, evangélicos, protestantes, llamarle lo que sea, vienen de la Iglesia Católica. O sea, nos habremos salido de la Iglesia Católica, pero muchas veces la Iglesia Católica no ha salido de nosotros, ¿no? Entonces, pues uno se pregunta, ¿cuál es el modelo? Porque si no, lo que hacemos es perpetuar continuamente errores del pasado. Y la causa de que repitamos esos errores es porque no nos sentamos a pensar el por qué y el para qué de las cosas, de cada una de las cosas, ¿no?
Y entonces, en los inicios de que empecé a pastorear, yo me senté, no sé si tardé 3 meses, y fue leer y buscar en la palabra y leer libros y bueno, discernir cómo es esto de hacer iglesia, ¿no? Es como, por lo general en todo lo demás dices, bueno, quiero ser arquitecto, pues te pones a estudiar arquitectura, ¿no? Quiero ser electricista, pues te pones a estudiar electricidad. Pero aquí en la iglesia, pues lo que hacemos es copiar muchas cosas y a veces incluso las enseñamos, y en los seminarios se enseñan tradiciones como si fueran palabra, ¿no? Entonces, hay unas palabras de Cristo que para mí son muy relevantes cuando decía: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso a día de hoy sigue sucediendo porque hay mucho fariseísmo, ¿no? Y el fariseísmo no es ponerse toga ni cosas así, ¿no? Como uno pensaría a lo mejor en los anglicanos que se ponen toga. No son cosas, es más, son cuestiones más del día a día, de cómo hacemos las cosas. Y cuando caemos en esa perpetuidad del error, pues en vano hacemos lo que hacemos porque no estamos haciendo, ¿no?, lo que es la voluntad de Dios. Y cayeron muchos libros en mis manos. Uno de ellos fue uno que se llamaba Iglesia Centrada, de Timothy Keller, un tocho así, pero un libro que parecía un libro de estudio académico de universidad. Y ahí pues además sacaba estadísticas, sacaba cosas. Y ese fue uno de muchos, ¿no? Y esto pues me ayudó a empezar a buscar, a hacer las cosas pues de una forma diferente. No diferente porque queremos ser rebeldes, ¿no? A veces se entiende lo diferente como rebeldía, ¿no? Sino diferente porque queremos ser obedientes al propósito y la voluntad de Dios. Y si eso es diferente, pues es diferente, pero no es por rebeldía, ¿no? Sino porque es lo que es, ¿no? Y eso se tradujo en que la dinámica de 3D en algunas cosas pues es un poco diferente, ¿no? No ocupamos toda la semana, no ocupamos varios cultos, eso a algunos les parece bien raro, ¿no? Y la cuestión ahí es que ponemos el énfasis en levantar el altar en el hogar, el altar en la casa. ¿Cuál es tu primer ministerio? ¿Dónde hay que dedicar tiempo y esfuerzo? ¿No? ¿Cuántas familias no vemos que invierten mucho tiempo en la iglesia, se olvidan de invertir tiempo en sus casas y sus casas van del revés, ¿no? Entonces ese es uno de las primeras cosas que a veces a la gente le parece un poco extraño de cómo hacemos, ¿no?, las cosas. Nuestro primer ministerio es la familia. Nuestro segundo ministerio, y es la gran comisión, es predicar el evangelio de los que tenemos alrededor, pero a veces que nos falta el tiempo. Entonces, ¿de dónde sacamos el tiempo? ¿No? Y tercero, o sea, la comunión intencional con los hermanos, pero la comunión intencional no la estamos teniendo ahora. La comunión intencional la tendremos después, cuando comamos, ¿no? De hecho, claro, ¿qué hacían los primeros cristianos? Comían juntos, ¿no? O sea, la informalidad, lo que era el poner por encima las relaciones de las instituciones, de lo estructural, ¿no? La segunda cuestión que hacemos es no pasar el cepillo, no sé cómo le llamáis aquí, ¿no? El ofrendero. Y eso pues parece decir, no, pero entonces ¿de qué se van a mantener? ¿No? Yo cuando empecé en el pastorado teníamos muchos gastos, ¿no? En la renta, y no solo en la renta, es que cada 3 meses pagas un impuesto que se llama el IBI, y es como otra renta más. Entonces realmente se pagan 12, 13, 14, 15, 16 rentas al año. 4 de ellas se van al gobierno, ¿no? Se van en impuestos. Eso, teníamos muchos gastos, ¿no? Y entonces, yo soy un poco de ponerme metas y tal, y digo, ¿cuál es la necesidad? Dinero, ¿no? Pues vamos a ver, ¿cómo se recoge más? Eso parece muy, muy carnal, pero yo os digo que eso lo ven los pastores. Se hacen números, porque hay que llegar a final de mes, ¿no? Como mentor. Entonces,
si la pasamos después de la alabanza, y si la pasamos después de la predicación, y si pasan al frente a dejarlo, y si pasamos el ofrendero a recoger por persona, bueno, pues ya sabes, comparamos números y sabíamos que se recogía más al final del punto y si se lo pasabas a la persona, porque la gente se sentía confrontada y daba más. Pero, ¿y dónde estaba ahí la voluntad de Dios, número uno? Y número dos, yo al final sí, yo me di cuenta, les estamos obligando a hacer algo que si no se lo hiciéramos así no saldría de ellos. Digo, si ni Dios nos obliga a hacer las cosas, ¿quién soy yo para obligar a la gente a hacer lo que no les sale del corazón, ¿no? Entonces, por eso no pasamos del ofrendero, pero eso no significa que no tengamos la obligación delante de Dios de dar nuestras ofrendas, de dar nuestros diezmos, le pertenecen a Él, pero no nos pertenecen a nosotros. Entonces, cada uno lo tiene que dar de forma voluntaria, porque le sale del corazón y porque pues lo que hace es devolverle, no darle, devolverle a Dios una pequeña parte de todo lo que Él nos da, porque todo lo que tenemos en esta vida, todo es de Él. El que trabaja en electricidad, el cobre, ¿de dónde sale? El plastiquito este que está alrededor del cobre, ¿de dónde sale? O sea, todo Dios nos lo ha dado. Y además lo que hacemos es sacar dinero de cosas que Dios nos ha dado. Si alguno dice, bueno, es que eres psicólogo, no estás usando nada, pues las capacidades que tengas mentales con las cuales estás haciendo esa labor, Dios te las ha dado. Así que no le damos, le devolvemos, ¿no? Y no es que entendamos mal la doctrina de las ofrendas y los diezmos, ni que neguemos lo que es bíblico, pero sí que entendemos que las personas, cada una tiene que ser consciente de vivir con gratitud, ¿no? Con Dios. Porque además vivir con gratitud lo cambia todo, la forma en la que vemos la vida y la forma en la que la vivimos, ¿no? Después, bueno, pues no invertimos en grandes locales, lo cierto es así, ¿no? Porque pues, si no digamos, si no forzamos que las cosas se den, pues no invertimos en grandes locales. Gracias a Dios, pues por la oportunidad que tenemos de estar aquí, pero no invertimos en estructuras, ni edificios, ni en sueldos. Porque eso que nos impide invertir en el Evangelio y en las personas. El enfoque está cambiado, ¿no? Eso es una de las creencias que tenemos de nuestra Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, pues yo creo que además las personas pueden ver que nuestro propósito jamás fue vivir de la obra, ni en mis inicios, ni ahora, ¿no? Entonces, no instrumentalizamos la Iglesia a nuestro favor. Es la Iglesia de Cristo, Él tiene que ser el centro, ¿no? Nuestra meta no es ser pastores vitalicios y vivir de la obra y tal. ¿Sabéis que se gana más predicando un domingo que haciendo 3 clases de universidad diarias? ¿Sabes? En ese día ganas más predicando, con menos tiempo, ¿no? ¿Es así? Creo que estoy cobrando 140 pesos la hora por impartir clases en la universidad. Lo cual es una bendición del Señor, porque ese es un tiempo valiosísimo que invierto en jóvenes que no saben ni dónde está el norte, no saben qué hacen con su vida, no saben hacia dónde van. Y yo lo veo como una labor misionera, eso también, ¿no? Y las oportunidades que tengo para hablar con ellos, para compartirles, para ayudarles a enfocarse en la vida, pues es algo bueno, ¿no? No creemos en grandes iglesias, eso es así. Existen. Nosotros aquí no creemos en eso. ¿Por qué? Porque no queremos detener aquello que está llamado a esparcirse. Entendamos esto muy bien. Y las estadísticas lo corroboran. No ganan más almas una gran iglesia. Ganan más almas muchos pequeños puntos de visión.
Y ese es el enfoque que tenemos aquí en la iglesia, ¿no? Claro, todo esto que os estoy explicando a algunos les puede chocar mucho, ¿eh? No es para, obviamente, para crear controversia ni para nada de eso, sino que esto es el fruto de mucha reflexión personal. Realmente es así, ¿no? Y bueno, pues nosotros en ningún momento tuvimos oportunidad de hacer escuela infantil y teníamos los domingos a los niños en la iglesia y les dábamos tarea para que siguieran el servicio con los adultos, porque pueden seguir el servicio con los adultos, ¿no? Y lo que sucede muchas veces en la iglesia es que creamos muchos ministerios que intentan suplir las necesidades que deben ser suplidas en la familia, en el hogar. No hace falta tantas estructuras. Ministerios de jóvenes, de adolescentes, de damas, de varones, de matrimonios, de jubilados, no, de viudos, de solteros, pero casi podría haber uno de jubilados, porque no dicen, pues tiene más tiempo, pues hagamos uno de jubilados, ¿no? Entonces, no tenemos nada de eso y algunos dirán, pues es que no estáis cumpliendo, ¿no?, con las expectativas. Mi esposa al principio eso le creaba mucha ansiedad. Decir, no, es que no estamos teniendo todo lo que tiene una gran iglesia. No podemos. Y yo, pero, ¿y cómo hacen entonces los árabes que son cristianos? ¿Y cómo hacen los cristianos en Corea del Norte con la persecución que tienen? No tienen nada de esto. Nosotros tenemos mucha estructura, pero al final la esencia es lo que importa y la esencia es lo que se tiene que mantener. Y bueno, no creemos a lo mejor en grandes estructuras, pero sí creemos en grandes relaciones, ¿no? Y pues el momento en el cual tuvimos la oportunidad de conocer, bueno, mi esposa ya conocía a Erika y a Raúl, pues fue una bendición del Señor para nosotros. Las relaciones que hemos podido establecer, pues yo podría decir que amistades como tal en Barcelona no las encontré y pasé 32 años de mi vida. En cambio sí vine y encontré amistades, ¿no?, aquí en Ciudad de México. Y eso es, aquí tenemos también a Lalo y a Leti, que son hermanos en Cristo y amigos, ¿no? Entonces eso es increíble. Y algo en lo que no creemos tampoco es en personas perfectas. Yo soy el más imperfecto de todos. Y los que me habrán escuchado a veces suelto alguna que dice, ay no, qué grosería. Porque pues eso no son groserías para mí, ¿no? Entonces digo, pues no voy a cumplir tu estándar de pastor santo y inmaculado, ¿no? No. Y tampoco lo pretendo. Sí que voy cambiando y voy aprendiendo pequeñas cosas, voy cambiando. Aunque a veces pues se me sueltan. Antes pues me he dado cuenta y he dicho, ay no, le han dicho, ¿quieres coger una paleta? Y yo, no sé. No, entonces tengo que siempre estar haciendo como la traducción de español de España a español mexicano. Es como si estuviera hablando inglés, ¿no? Pues el mismo ejercicio, pero ¿no? En otra versión, ¿no? Entonces no creemos en personas imperfectas, no creemos en personas perfectas, sino creemos en personas imperfectas, incompletas, enfermas, heridas, con las cuales Dios tiene un propósito. O no es para que se queden así, obviamente. Dios tiene un propósito de restauración, y no hay pecado pequeño y pecado grande. Todos son pecados, ¿no? Lo que la iglesia tiene una gran asimila ciertos pecados como propios y ya no como que no los confronta, ¿no? La murmuración, por ejemplo. ¿Cuánta murmuración hay? Oye, chisme, cositas así, pues para mí están igual a otros tantos que entonces la gente se tapa la boca diciendo, ay no, qué terrible, ¿no? Que mira de dónde ha salido, no, a este no lo vamos a poner a servir, no. Acaba de hacer esto mejor, ya disciplina, ¿no? Que se marche mejor, que se marche, que se quede aquí. Pues no, creemos en el poder de Dios para la restauración de las personas y que parte de esa restauración se establece en la conexión que hacemos persona a persona. Y para eso, pues hace falta vivir fuera de lo estructural para que sea más relevante y significante la conexión entre personas.
Conexión con Dios, conexión con los hermanos. ¿Qué más se necesita para ser restaurado, ¿no? Por tanto, pues 3T nació hace 10 años y todas estas cosas que hoy os hablo las puse por escrito en su momento. No significa que todas las hiciera, era imposible llevarlas a cabo, empezando a pastorear algo que ya había sido pastoreado durante muchos años y que las formas eran las que eran y que, pues sí, pues ya, o sea, hay cosas que, pues bueno, lo que se pueda y el amor, ¿no? Porque no es, no, esto tiene que ser así, pues tampoco, así no es como se hacen las cosas. Lo que se pudo hacer para cambiar algunas cosas se hizo y otras pues ya entendíamos que era difícil o imposible humanamente hablando, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría de cosas aquí en México pues sí fueron posibles porque empezábamos de cero y empezábamos a construir algo diferente. Entonces, ¿qué es 3T, no? Volvemos cuando hacemos el aniversario un poco al origen, ¿no? Comunidad Cristiana Cornerstone se llama, ¿no? Y hay 3 T's en el nombre, o sea, no es que, pero ¿qué nombre es ese para una iglesia, no? Pues es como una forma abreviada porque ¿qué le vas a decir? ¿A qué iglesia vas? A Comunidad Cristiana, pues no, vamos a abreviarlo, ¿no? ¿Y qué es Cornerstone? O sea, ¿por qué eso, no? Es piedra angular, esa piedra angular que es Jesucristo, el volver a poner nuestro pie, ¿no? Nuestro sustento en el fundamento, y esa es la idea central. Jesús toma la centralidad y el dominio de nuestra iglesia, ¿no? Porque debe ser así de toda la iglesia de Cristo. Efesios 2, 19 al 22. Y todavía estamos en la introducción, no os preocupéis. Lo malo es lo local, ¿no? Efesios 2, 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por eso ahí unía apóstoles, lo que conocemos como Nuevo Testamento, profetas, lo que conocemos como Antiguo Testamento. Es decir, es todo el consejo de Dios, porque algunos dicen, no, me quedo con el Nuevo, ¿no? Pues tampoco, ¿no? O algunos no, somos más amigos del Antiguo. No, pues todo es palabra de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo, ¿en quién? En Jesucristo. La piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Si no, ¿qué crecimiento es ese? Un crecimiento que no está sustentado en la voluntad de Dios. Así que es volver a ese cimiento, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Y es que una iglesia que está edificada sobre Cristo, y eso siempre tenemos que hacer introspección y decir, nosotros nos equivocamos, es decir, ¿en qué me puedo estar equivocando? Volvamos y aferrémonos completamente a Cristo, ¿no? Y a la forma de ver las cosas según Dios. Por eso nuestro lema, por decirlo de alguna forma, es conectando con la cultura del cielo. No es que, no, hacemos las cosas así porque somos mexicanos. No, es que hacemos las cosas así porque somos españoles. No, yo no tengo que imponer mi forma de hacer. Tampoco, ¿no? Conforme a mi cultura. Es entender la forma de hacer conforme a la cultura de Dios. Y una iglesia que hace las cosas así no es una iglesia avergonzada, es una iglesia que anda en victoria. Posiblemente no tenga grandes lugares, posiblemente, pero es una iglesia que está en victoria porque está haciendo la obra del Señor. Y ese tener a Cristo como piedra del ángulo no solamente es un tema de mensaje. Hay muchas iglesias son muy correctas en el mensaje. Nosotros, pues, dependerá de vosotros evaluar si es así o no. No es un tema de mensaje, no es un tema de palabras, es un tema de acciones que va mucho más allá. Yo puedo estar predicando algo, pero puedo estar haciendo otra cosa, ¿no?
es lo que en psicología se llama disonancia cognitiva. Y eso es el pan de cada día de absolutamente todos. Por eso siempre tenemos que andar haciendo introspección de Señor, o sea, ¿qué error hay en mí? Y restaura, ¿no? Primera de Pedro 2, 5 al 8 dice: vosotros también como piedras vivas, nosotros somos el edificio, no los edificios, nosotros como piedras vivas, nosotros somos la iglesia, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y ese creer no es solo creer en el sentido mundano de ay no, yo creo en Dios pero vivo como me da la gana. Es yo creo y porque creo hago. Entonces la iglesia que tiene a Cristo como principal piedra del ángulo y que todo lo demás que va edificando, porque esa es la función de la piedra del ángulo, lo hace conforme a esa piedra, tiene forma de escuadra, lo va haciendo a partir de ahí, no será avergonzada. Aquí la gente ve un corazón, ¿no? ¿A que sí? ¿A que lo veis? Un corazón. Pero no es un corazón. Yo no lo veo un corazón. Porque si nos imaginamos una línea por aquí, otra línea por allá y otra línea por acá, pues tenemos la piedra del ángulo. ¿Sí? Lo que en 2D, ¿no? Si miramos en 2D, ¿no? Entonces, es una piedra importante porque todas las demás piedras en la construcción se establecen en referencia a ella. Jamás debemos perder esa referencia. Algunos toman de referencia lo que funciona en el mundo de los negocios. Y es así, y hasta te envían a leer libros de negocios para aplicarlos a la iglesia. Yo, no, qué terrible, ¿no? Y otros toman de referencia otras cosas. No, volvamos a la palabra. Y a la palabra con las lentes, con las gafas, con los ojos de Cristo. ¿Cómo ve Él las cosas? ¿No? Porque a veces leemos las cosas y ya las interpretamos conforme nos han dicho que debemos interpretarlas. Pero no nos paramos a decir qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra, ¿no? Y lo que conectar con la cultura del cielo lo que significa es: Señor, pon en mí tus pensamientos, pon en mí tu forma de pensar, de sentir, de hacer, y que no actúe yo conforme a mi propia prudencia. Eso es necedad, y eso es orgullo, y eso es destrucción, ¿no? Por tanto, aunque sí creemos en los dones y en el ministerio, yo no quiero ser ni protestante, ni evangélico, ni pentecostal, ni bautista, ni presbiteriano. Yo quiero ser de Cristo. ¿Sí? Y ahí es donde todos nos vamos a encontrar. ¿Cuántos esfuerzos humanos se hacen para unir iglesias, pastores? Pero se hacen humanamente y cada uno antepone sus diferencias. ¿Por qué tenemos las diferencias? Si todos tuviéramos esa misma piedra de referencia, no habría diferencias, ¿no? Entonces, solo de esta forma podemos ser relevantes en medio de un mundo de necesidad, porque si no la iglesia comete los mismos errores, y cuando nos critican, lo cierto es que nos critican con razón. Cuando alguien nos viene diciendo, no, es que vosotros, no, sí es cierto. Sí. Y cuando le digo sí es cierto, se les caen todos los argumentos para seguirnos criticando. Porque entonces de ahí le digo, sí es cierto, pero Cristo, ¿no? O sea, claro, si yo me hubiera fijado en los líderes y pastores que tuve en otras ocasiones, pues no estaría en Cristo. Pero yo no los veía a ellos. Y eso no significa que no cometieran sus errores, y eso no significa que no tuviéramos que buscar sanidad en Cristo de cosas que no funcionaron, ¿no? Pero Cristo sigue siendo el mismo, ¿no? Y yo soy el primero que he cometido mis errores, y hay cosas que a día de hoy pues me siguen apenando, ¿no? Aunque haya pedido perdón a las personas correspondientes, pues sí, pues dices, por inmadurez, porque no sabía, muchos errores son
no pensé, no era adrede, no había voluntad de cometer ese error, ¿no? Pero cuando no nos vendemos como personas perfectas, que ese es un gran error de la iglesia, entonces pueden ver también los demás que Cristo está haciendo la obra en ti, y que igual que la está haciendo en ti, la puede hacer en ti, igual que la está haciendo en mí, la puede hacer en ti, ¿no? Y que en ese camino estamos todos. Y este es el proyecto de nuestra iglesia, traer la cultura del cielo a la tierra, romper con lo que no es bíblico para volvernos en cada cosa sin ser sin querer ser aquello de perfeccionistas, sin querer criticar a los demás. Ahí no es que nosotros somos los perfectos, somos los escogidos. Eso son pensamientos sectarios, ¿no? Sin querer eso. Nosotros tenemos nuestros errores, igual que el hermano tiene sus errores, ¿no? Y todos estamos en ese camino y estemos en ese camino, ¿no? En el que con amor por la palabra de Dios nos queramos acercar más a la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, pues pensando en eso, en esa inquietud que empecé teniendo al inicio del pastorado y que obviamente sigo siempre con eso y sigo siempre reflexionando y pensando, Señor, ¿cuál es tu voluntad, ¿no? en cada cosa? Pues pensaba, ¿qué consejos puedo transmitir, ¿no? a la iglesia de 3D en Ciudad de México, ¿no? Que no es que estemos creando ninguna denominación, pero eso tampoco tengo yo esa voluntad. Como si 3D mañana quiere ser Pepito de los Palotes, pues ya está. ¿Por qué? Porque la obra no es nuestra, la obra es de Cristo, ¿no? Entonces, dependerá de vosotros que en el futuro pues no haya vergüenza, sino que haya regocijo, porque no hayamos perdido en ningún momento esa piedra de referencia, que es Cristo, ¿no? Y que, bueno, que lo que Dios ha hecho lo siga haciendo, ¿no? El primer consejo que pensaba era el tema de edificar la familia. Nos olvidamos mucho de la importancia de la familia, y la sociedad es el resultado de esa primera institución que estableció Dios, que es la familia. Y todo lo demás cae porque la familia está cayendo. No solo por los valores equivocados de la sociedad. Nosotros decimos que tenemos buenos valores, pero ¿qué está pasando con los matrimonios en las congregaciones? El primer mandamiento no, el primer ministerio, y debemos volver a esa importancia de las cosas, es la familia. Si yo estoy liderado en la iglesia pero estoy abandonando a la familia, de nada te sirve estar sirviendo. No te vas a conseguir un mejor lugar en el cielo. Todo lo contrario, ¿no? Si estás en el pastorado y estás dejando a la familia, tampoco, ¿no? Entonces, lo primero es la familia. Primera de Timoteo 3:4 dice, con respecto a los requisitos para el pastorado, pero se puede aplicar absolutamente para todo lo demás, porque es un requisito y un deseo, ¿no? De que cada padre familiar pues, esté en esa posición. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Y en sujeción no significa tenerlos atemorizados y o haces esto o nos vemos en casa, y te doy la paliza del siglo. Porque mirad cómo cuando leemos ciertas cosas, es 1 Timoteo 3:4, ¿no? Cuando leemos ciertas cosas, les leemos conforme al filtro de nuestras experiencias. Muchos de nosotros, si preguntáramos, seguramente hemos tenido una infancia en la cual unas buenas nos dieron, ¿no? Unas buenas nalgadas, ¿o no? ¿Sí? Entonces, cuando leemos esto, pensamos muchas veces que la sujeción tiene que ver con eso, pero no tiene que ver con eso, ¿no? No hemos sabido cómo ejercer autoridad con el modelo de Cristo, con el modelo de Dios. Dios sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Él está imponiendo algo? No, Él respeta la libertad de cada uno. Pero cómo conquista y cómo Él ejerce su autoridad, la ejerce a través del amor, a través del afecto, no a través del temor.
se nos hace difícil porque, claro, es más fácil, más rápido, hacer que alguien haga lo que nosotros queremos, ejerciendo fuerza. Es más difícil, más laborioso, hacerlo a través del afecto, ¿no? Y a través del hijo, ven para aquí, te voy a explicar por qué esto está mal, ¿no? Y por qué esto no te conviene, y por qué te estoy diciendo esto no es porque yo quiera ponerte normas arbitrarias, es por tu bien, yo me estoy interesando por tu bien, ¿no? Y eso, claro, es mucho más laborioso, ¿no? Efesios 5:28 dice también, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Algunos dicen, no, es que mi esposa no está en sujeción, ¿no? Pero la estás cuidando, la estás amando, estás pasando tiempo de calidad con tu esposa. O sea, ¿cómo entiendes la sujeción tú, no? ¿Quieres llegar de Pascuas a Ramos, viniendo a lo mejor los fines de semana, porque te pasas siendo camionero, ¿no? Toda la semana, decir, y aquí estoy yo, y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Pues tampoco, no funciona así, ¿no? No es el modelo de Cristo. Cristo no nos enseñó así. Muchos esperan que su familia vaya bien porque llevan a su familia a la iglesia, como decir, a ver si se le pega algo. Pero entonces, si fuera así, pues oye, cómprate una vaca y métela en un parking y a ver si algún día se convierte en auto, que cada vez están más caros, ¿no? Entonces, los hijos no te van a obedecer porque lo dices tú. Tus hijos te van a seguir porque te los has ganado. Te van a seguir porque tú eres el primero que te aplicas lo que les estás diciendo. Que estás compartiendo con el ejemplo, ¿no? Y eso qué difícil es, porque claro, nuestros hijos son los que más nos ven. Papá, tú dices esto, pero después haces aquello, ¿sabes? Entonces, son los primeros que nos juzgan y dices, no, o sea, tú me estás pidiendo esto, pero tú bien que haces aquello otro, ¿no? Entonces, no solo porque te llamas papá o mamá van a obedecerte, sino porque has ejercido como tal, porque los has amado, porque te has interesado por ellos y les has puesto a través de tu ejemplo y a través del afecto una guía, ¿no? Hijo, no tengas la tablet, pero ahí ves al papá o a la mamá todo el día con Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Hijo, debes leer para ser alguien en la vida, pero jamás debe tocar un libro, ¿no? Ni siquiera la Biblia, a lo mejor, ¿no? Porque la Biblia solamente, antes a lo mejor alguno la agarraba ya solamente para los domingos, pero a día de hoy ya ni eso, porque ya viene el celular, ¿no? Entonces, hijo, debes colaborar en casa, ¿no? Toda la carga se la está llevando tu madre. Pero, y pues tus hijos no te ven que estés colaborando en casa, pues, ¿qué van a hacer, no? Y las mujeres no van a estar en sujeción si tú no estás sujeto a Dios. Porque además no tienen que estar en sujeción a ti, tienen que estar en sujeción a Cristo, ¿no? No van a estar en sujeción si tú no le inspiras seguridad emocional. Que no anden siempre con la sospecha, en donde sospechan, ¿no? Decir, ay, a ver, voy a mirar el celular, ¿no? Hay a veces que suceden esas cosas, ¿no? Seguridad emocional, cercanía emocional, seguridad también en lo económico, ¿no? Porque pues hay esposas que andan sufriendo porque pues no les ha tocado a alguien muy esforzado al lado, ¿no? Y siempre batallando, cómo llegan a final de mes y cómo tal, ¿no? Y entonces algunos maridos dicen, es que mi esposa no me da intimidad. Pero yo le digo, ¿tú le dedicas tiempo de calidad? ¿Hay cercanía emocional? ¿Qué crees que es un interruptor de la luz, para prender la luz? No, no es así, no funcionan las cosas así, ¿no? Hay que conectar emocionalmente, inspirar esa seguridad, ser honesto, que no siempre anden pensando, pues seguro que me están poniendo el cuerno por algún lado, ¿no? Ser fiel, ser tierno, proporcionar seguridad, esa seguridad emocional, económica, y hay que esforzarse por transmitir esa seguridad
Y también se transmite a través del tiempo de calidad, ¿no? Y a algunos les dan pereza porque dicen, no, yo quiero pues aquí ver el fútbol, porque para mí lo importante ahora es el fútbol, ¿no? Gracias a Dios a mí me gusta el fútbol, entonces no tengo que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Porque algunos están entre la Copa de... ¿Cuál es la que hay ahora? América, La América Eurocopa. y la otra que hay por Europa, ¿no? Y ya se le van juntando eso, y si además les gusta más de un deporte, que si el tenis, que si no sé qué, pues dices, madre mía, no sale del televisor, ¿no? Y ustedes, esposas, quieren que sus hijos las respeten, pues tienen que ver que ustedes respetan a sus maridos. Porque si no, ¿cómo les van a respetar a ustedes, no? Tienen que ver que les respetan a sus maridos, y entonces sí se van a ganar respeto también, ¿no? ¿Permites que tu marido tome el lugar que le corresponde? Porque hay a veces hombres que son pobres de espíritu, la verdad, ¿no? Entonces, por ellos, pues si hay alguien que viene ya con un poco de carácter un poco más dominante, pues sí, yo te dejo, ¿no? Pero no le están permitiendo, ¿no? Y ahí también empieza a veces a fallar la intimidad, justamente porque uno no se siente el varón de la relación, ¿no? Y para todo esto se requiere tiempo, se requiere dedicación y sometimiento a la voluntad de Dios. Y si no, pues las cosas empiezan a ir mal. Y claro, ¿cómo podemos mostrar a Cristo al mundo? Depende qué testimonios de familia tenemos, ¿no? Necesitamos por eso invertirle tiempo a la familia. Y el formato que tenemos de iglesia nos permite eso. No, o sea, es aquí de no, o sea, dedica el fin de semana a tu familia. Eso sí, no faltes. El domingo a la reunión, ¿no? Y sí es cierto que el mexicano trabaja, pero un montón, no se puede decir lo contrario, ¿no? Demasiado trabaja. Demasiado. Y a lo mejor hay que bajarlo un poco más para pensar, Señor, lo que me estás bendiciendo en 6 días a la semana de labor, proporciónamelo en 5. Tú puedes. Tú eres el dueño del oro y la plata, ¿no? ¿Acaso Dios no puede hacerlo? Y aquellos que a lo mejor hasta tengan más fe, ¿no? Y sabiduría en la forma de cómo hacerle a los negocios y las cosas, tú puedes decir, Señor, pues a lo mejor en 4 días me puedes bendecir lo de 5. ¿Sí? Para dedicarle el tiempo a las cosas que son importantes. Porque el trabajo no es que sea importante, el trabajo es necesario, pero no importante. La familia sí es importante. El trabajo es necesario, pues si no, no vivimos, ¿no? Y nosotros pues también tenemos nuestros trabajos y nos esforzamos, pero el domingo es inevitable, no hay que evitar estar congregándonos, escuchando la palabra del Señor y estando con los hermanos, invertir tiempo en las relaciones en la iglesia. Yo vengo, ¿no?, de un hogar en el que se dedicó mucho tiempo a la iglesia, pero poco tiempo a la familia. Y con los años, pues hay una frase que dice de estos no sé qué, estos lodos, ¿no? Pues como dice, con los años pues se ha visto el fruto de eso. Y el fruto de eso no ha sido una mejor familia. Debe haber tiempo para la familia, debe haber tiempo también para el autocuidado. Hay personas que sacrifican su salud y esa tampoco no es la voluntad del Señor, ¿no? Hay pastores que también sacrifican su salud y decir, pues si vas a acabar en un ataúd, ¿tú crees que esa es la voluntad del Señor? ¿No? Pues tampoco, ¿no? Entonces debe haber tiempo para la familia, debe haber tiempo para tu cuidado y debe haber tiempo para la iglesia. Y algunos dicen, entonces me falta tiempo. Pues entonces hay que sentarse y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No estoy en tu voluntad. Porque tú me das lo necesario. Algo está fallando, ¿no? Está fallando mi orden de prioridades, está fallando... ¿Qué está fallando? ¿No? Y debemos empezar a poner orden en la familia. Hacemos grandes clases de teología de muchas cosas, ¿no? Que si los dones espirituales y los dones no tan espirituales y empezamos a hacer muchas divisiones e historias. Pero el mayor don es el amor.
Y el mayor ministerio es la familia. ¿Ya? Primero eso, ya después, cuando ya tengamos bien consolidado el primer peldaño, ya miraremos el segundo. Pero no miremos las nubes sin trabajar las cosas que son del día a día, ¿no? Y después nos encontramos hijos alejados de los padres, padres alejados de los hijos, familias desestructuradas, familias divididas, familias divorciadas y muchas otras cosas. Esa no es la voluntad de Dios. El segundo consejo que pensaba traer aquí y está relacionado con el primero, el Señor, muéstrame, o sea, cuál es tu voluntad, ¿no? Es recuperar nuestro propósito en Cristo. Hacemos muchas cosas por urgencia, nos dejamos llevar por la dictadura de lo urgente. Entramos en modo apagafuegos. Uy, un fuego aquí, vamos a apagar. Uy, un fuego allá, ¿no? No puedo pagar esto porque a lo mejor me he metido en un gasto que no era voluntad del Señor, ¿no? Comprarme, no sé, algo que es superfluo y que no es necesario, ¿no? A lo mejor quiero un mejor televisor, pero ya tenía uno, que aunque fuera del año de la canica, pues ya iba bien, ¿no? Pero no tenía yo el dinero para eso, ¿no? Entonces, no, pero entonces me ha salido un trabajo en domingo. Vamos al trabajo en domingo. Entramos en modo apagafuegos porque no hemos perdido el propósito de Dios en las cosas en nuestra vida, ¿no? Y tomamos malas decisiones, decisiones que son el fruto de la necedad y de la falta de sabiduría. Tomamos decisiones conforme a dos, por lo general en esta sociedad, como estamos, conforme a dos elementos que son puramente emocionales. Uno es la satisfacción momentánea, sin pensar en lo que va a pasar después. Y otro es por el temor. ¿Sí? Y cualquiera de las dos cosas son decisiones que están equivocadas y que nos pierden de ese sentido de propósito que solo está en Cristo. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué sucede en la práctica? Le quitamos el control a Cristo de nuestra vida en muchas cosas. Empezamos a tomar nosotros el control y entonces Dios dice: sí, ¿tú crees que te las puedes arreglar solo? Adelante. No, es como los padres cuando hay un niño: no, yo quiero hacer esto, no quiero hacer, no, déjame. Ok, te dejo. Y entonces ya diga después: papá, me ha pasado esto. Ya te dije, ¿no? Pero no me hiciste caso. Entonces, eso nos sucede a nosotros como adultos, ¿no? Hay personas que viven su vida en torno a metas personales que son egoístas. Quiero. Que algunos lo convierten el quiero en necesito, pero no lo necesitas, lo quieres, ¿no? Y si no se cumple, pues frustración, ¿no? Otros, su propósito gira en torno a algún rol. Es que yo soy el pastor, es que yo soy el empresario, es que yo soy rol el que sea, ¿no? Y algún día pierdes ese rol, ¿no? Es que yo soy el padre o la madre de los niños se te van de casa porque se te casan, ¿no? Y claro, pues ahí también sufren, ¿no? Sufren cuando llegan a la jubilación o intentan evitar la jubilación porque su vida gira en torno a un rol, y sufren cuando los niños se van de casa y sufren de muchas formas, ¿no? Y el propósito no está en ninguna de esas cosas. Hay personas que no pasan por grandes... Obviamente uno puede sufrir cuando los niños pues, se van de casa, ese tipo de cosas. Pero se evitan grandes sufrimientos cuando nuestro propósito vital no gira en torno a cosas que podemos perder, sino en cuanto a Cristo. Y eso solo lo podemos ganar, ¿no? Ese es nuestro propósito en la vida. No significa que vayamos a dejar de llevar a cabo ciertos roles, ciertas actividades, pero la cuestión es: ¿nuestra vida gira en torno a eso? ¿O gira en torno a qué? Y hasta gente que va a la iglesia, su vida no gira en torno a Cristo. Gira en torno a otras cosas en la vida, ¿no?
Y solo si tenemos a Cristo como propósito, es que entonces vamos a tener a Cristo como brújula para sabernos cómo guiar en la vida. Vamos a tener a Cristo como motor, porque va a ser la motivación que nos va a dar la energía para seguir continuando hasta el final. Y va a servir como conexión. Jesús nos enseña a conectarnos ¿con quién? Con Dios Padre. Y también nos enseña a conectarnos entre nosotros mismos. Él es el gran ejemplo del amor. Así es como vamos a aprender a saber cómo llevarnos en la vida y cómo llevarnos con los demás. En las congregaciones hay personas muy rotas que tienen grandes dificultades para llevarse con otras personas. Pero esa conexión no se arregla en la conexión con otros, se arregla en la conexión con Cristo, y después Cristo es el que restaura y entonces permite esa conexión con los demás, ¿no? Isaías 55, 8 a 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cuando te preguntan, ¿no?, en alguna entrevista laboral, te dicen: ¿cómo te ves dentro de 10 años? ¿No? ¿Te lo has preguntado? ¿Y en base a qué cosas es que tú dices cómo te vas a ver dentro de 10 años? ¿Tienes a Cristo en mente, en ese propósito? ¿Le has preguntado a Dios: ¿cómo tú me ves dentro de 10 años? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿En qué a lo mejor me tengo que preparar hoy para dentro de 10 años poder seguir haciendo tu voluntad, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Pero ¿qué sucede? Que nos aferramos a cosas del día a día y decimos: Señor, no, esta parte es mía. Todo demás, agarra lo que quieras, ¿no? Esta parte es mía. ¿Por qué? Pues estamos aferrados, nuestra identidad está aferrada a cosas que no están en Cristo. Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué crees que Dios no sabe lo que tiene para ti? Ya la preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pregúntale: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué me puedo yo preparar hoy para lo que tú tienes preparado por delante, no? Porque lo que hacemos es que nos preparamos para nuestros propósitos, para nuestros objetivos, para nuestro ego, ¿sí? El tercer consejo que pensaba era el tema de sanar. Antes hablábamos de errores que se siguen cometiendo, ¿no?, dentro de la iglesia, ¿no? A lo mejor incluso alguien que ha sido herido después ha llegado a una responsabilidad de liderazgo, de pastorado, y cosas que le hirieron a él las vuelve a hacer. Cosas que le hicieron a él las hace a otros. ¿Por qué? Porque no sanaron las cosas. Lo mismo sucede en la familia. Errores que cometieron nuestros padres los cometemos nosotros, porque no hemos dedicado tiempo a sanar estas cosas. Y la cuestión es que venimos de unas generaciones donde estás sufriendo, échale ganas, tú adelante, ¿no? Lo que hacían era, si llevaban una mochila pesada, pues hazte una mochila más grande, ¿no? Y venga, y adelante, ¿no? Y después, claro, llegas a la vejez enfermo de todo. Muchas de las enfermedades que hay en este siglo XXI son el fruto de esa falta de sanidad. Estrés, depresión, ansiedad, cosas que se van acarreando con los años, y lo que tenemos es que vaciar esa mochila y que cada vez sea más chiquita, ¿no?, en la medida de lo posible. Eso nos va a permitir poder ejercer mejor la paternidad, poder ejercer mejor los roles que vamos a ejercer, si estamos sirviendo en la iglesia, en lo que estemos haciendo, en nuestras relaciones. Vamos a poder tener relaciones más sanas. Necesitamos sanidad. Y en la iglesia no es el lugar al que se llega sano. La iglesia es el lugar al que se llega enfermo, pero que vamos en un camino de sanidad, de santificación, ¿sí? Entonces, ni esperes
que yo sea perfecto, porque también tengo mis cosas, ni yo voy a esperar que tú seas perfecto, para nada. Pero lo que sí voy a esperar es que estemos caminando, ¿no? Lo importante no es cuánto has avanzado, lo importante es que jamás dejes de avanzar. Porque algunos a lo mejor pegan una gran avanzada rápida y después ya se estancan toda su vida, ¿no? No, lo importante es que sigamos ahí en el camino. A veces pensamos, el tiempo sanará las heridas, ¿no? Pero el tiempo no sana nada, peor, nos va como en feria. O sea, lo que era chiquito, por el tiempo se va haciendo más grande, más grande, más grande. Llega un momento donde ya eso es insostenible, ¿no? Porque ya nuestras fuerzas ya no existen, ya nos hemos agotado de tener fortaleza para cargar esas mochilas que llevamos encima. Así que debemos ser intencionales en la sanación, no solo dejar que, el tiempo ya sanará. Y por eso, Dios crea la función pastoral. Algunos confunden la función pastoral con la función de maestro. ¿Qué dice la Biblia? Que el pastor debe ser apto para enseñar, pero no tiene por qué ser un erudito, porque las funciones son diferentes. La función pastoral es cuidar del alma de la gente, cuidar de las personas, es interesarse por ellos, interesarse por su crecimiento, decir, vente, vámonos a tomar un café. ¿Sí? Así es como funciona, o debería funcionar el pastorado. Tenemos grandes maestros dentro del pastorado, con pocas dotes de pastor. Después tenemos grandes administradores, que eso es otro de los dones, administrar las cosas del reino, pero a veces con pocas dotes de pastor. Tenemos, por tanto, muchas otras funciones del cuerpo, a veces ocupando posiciones que no son las que son. Pero es que tampoco el pastor es el principal de la iglesia, es uno más. Entendamos bien lo que es la iglesia. En el cuerpo tenemos órganos diferentes, cada uno de nosotros somos un órgano, pero no hay un órgano mayor que el otro, o un órgano del cual puedas prescindir. Todos somos igual de necesarios, con funciones diferentes, pero igual de necesarios, no somos especiales. ¿Sí? Entonces, si no hacemos eso, ¿qué sucede? A lo mejor nosotros fuimos hijos poco atendidos, nos convertimos en padres y tenemos hijos poco atendidos. O a lo mejor fuimos un feligrés abusado espiritualmente dentro de la iglesia que se convierte en un pastor abusador dentro de la congregación de Cristo. Así que necesitamos descargar esas mochilas. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Hay alguien que no esté ni trabajado ni cargado ni tantito? Aquí, que sea perfecto, no lleven ninguna mochila. No, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son estos trabajados y cargados? Somos tú y yo. Y yo os haré descansar. Yo te daré paz donde ahora tienes desazón, donde tienes frustración, donde tienes dolor, donde tienes lo que sea. Yo te daré paz, te daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, someteos a mí, dejadme que yo trabaje en vosotros. Él está dispuesto. A veces los que no estamos dispuestos somos nosotros a que Él trabaje, ¿no? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que sucede es que Cristo no puede trabajar con aquello que no le damos para que trabaje. No puede entrar en aquella área en la cual nosotros le hemos cerrado la puerta. Así que necesitamos profundizar en nuestra intimidad, en nuestra relación con Dios, en nuestra confianza con Dios, confiar en que su voluntad es buena, es perfecta, es agradable, que es el buen alfarero y que es aquello de ¿en qué mejores manos podría yo estar? Él tiene las mejores manos, ¿no?
Necesitamos traer ante sus pies heridas, sufrimiento, dolor, malas experiencias, malos recuerdos, aprendizajes equivocados, creencias equivocadas, enseñanzas equivocadas, doctrinas equivocadas, tradiciones equivocadas, contrarias a la voluntad de Dios. Filtros de la vida, con qué ojos vemos e interpretamos la vida, interpretamos la palabra de Dios. Señor, ¿cuáles son mis filtros, no? ¿Cómo es que yo estoy interpretando las cosas? Que sea como tú ves las cosas, pon tus ojos en mí, ¿no? ¿Cómo vemos la autoridad? ¿Cómo vemos la norma? ¿Cómo entendemos la responsabilidad? Si, me vale, ya llegará otro, ¿no? ¿Para qué debemos entregarle todo esto a Dios? Para descubrir el potencial que Dios ha puesto en nosotros. El potencial no te lo va a dar el coaching, el potencial te lo va a abrir Cristo, ¿no? Para ver lo que realmente podemos llegar a ser, no completamente, porque no lo veremos hasta que nuestros cuerpos estén transformados en la presencia de Dios, pero bueno, para permitir que Él renueve nuestra mente. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que renueve nuestras emociones, para que sane nuestro corazón. Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero claro, vemos siempre el corazón de piedra como algo terrible. El corazón de piedra, o empedrecido, en parte, a lo mejor lo tenemos todos. ¿Qué cosas has dejado enquistadas ahí? Que nos han hecho insensibles. Para el mundo te ha dicho, así eres fuerte, pero no, es insensible, eso no te hace más fuerte. Algunos interpretan que mostrar su vulnerabilidad es ser débil, es todo lo contrario. Una barrera. Esas barreras que ponemos para que no nos hagan daño es ese corazón de piedra. Es ese corazón de piedra. Para que transforme quienes somos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sin sanidad no puede haber crecimiento. En una ocasión con los padres de Quique Pavón, el cantante, estaba hablando, me dice, ¿qué es más importante? ¿Que un hijo nazca sano o crezca? Yo, que nazca sano. Me dice, pero ¿y cuál es el objetivo de muchos pastores? Que la iglesia crezca. No, nuestro propósito debe estar en que la iglesia sea sana. Porque si está sana, ¿qué sucede? Crece. Crece. ¿No? Si está sana, crece. Y crece con salud. ¿No? Entonces, sin sanidad no hay crecimiento. Y sin sanidad tampoco hay integridad. ¿Por qué la iglesia está llena de pecado oculto? Porque no se han sanado cosas. Podemos parecer piadosos, levantar nuestras manos, pero no. ¿Qué sucede cuando estamos en nuestro cuarto? Cuando ya nadie nos ve, cuando no podemos ponernos la careta. Ahí es realmente quienes somos. Y por eso hay tantas dificultades para acercarse a la presencia de Dios. No quieren mostrarle su desnudez a Dios, que los vea como son realmente. Porque nosotros sabemos cómo somos. Nos ponemos caretas para que los demás nos vean diferentes. Pero ante Dios no hay careta posible. Y el cuarto consejo, y ya vamos terminando, no os preocupéis, sería ya tenemos hambre. Mantener una cultura de discipulado. Y discipulado no es impartir muchas clases de Biblia, ¿no? Es levantar discípulos. Discípulos que no son nuestros, discípulos que no son de 3D. A mí me da igual que alguien esté aquí un tiempo y Dios lo llame a otro lado y con otro nombre y con otra cosa.
vamos a ser hermanos. ¿Sí? Lo importante es el reino de Cristo. Y para eso levantamos discípulos de Cristo. Para que Dios los llame donde sea. No los tenemos que retener para tener un gran nombre y tener una gran iglesia y poder tener una gran cantidad de ingresos que nos permitan estar a sueldo a tiempo completo y cosas de esas. Yo más bien concibo un ministerio al estilo Paulino. ¿Que le daban algo? ¡Qué bueno! ¡Que no! Aquí hay 2 manos para trabajar, ¿no? Y ya está, y no comprometo el mensaje, y no comprometo mi labor, y no comprometo la voluntad de Dios a una necesidad material. Entonces tenemos el llamado de levantar discípulos de Cristo. Las personas no nos pertenecen, las personas le pertenecen a Cristo. Y la cultura de discipulado es una cultura basada en el amor y en la entrega. Les vas a dedicar tu tiempo, les vas a dedicar tu esfuerzo. ¿Para qué? Para que como los hijos, cuando están en casa, llega un día que se marchen de casa. Pero no se marchan para no querer saber nada de ti. Se marchan porque tienen otros propósitos, ¿no? Y es un mandamiento. Mateo 28, 19 a 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no unas pocas, haciendo énfasis específicos, no, todas las cosas. Pablo decía que estaba contento porque les había transmitido todo el consejo de Dios, les había hablado de absolutamente todo, ¿no? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Con quién está todos los días? ¿Con qué iglesia? Con aquella que está enviando a hacer discípulos. ¿Sí? No se trata de teoría, se trata de práctica. No hay que crear de cada creyente un erudito y que sepa griego y hebreo y decir del original y no sé cuántas cosas más. No, se trata que puedan vivir vidas que agraden a Dios. La Iglesia ha dedicado mucho tiempo a capacitar, a veces académicamente, a la gente, que no digo que no sea necesario, ¿no?, poner las bases, pero muchos se saben la teoría y pocos han sido acompañados, importante el término, acompañados para vivir la práctica. ¿Sí? Porque creen que entonces la iglesia solo es asistir los domingos y a lo mejor que vemos que hay problemas en temas familiares, vamos a crear un ciclo de conferencias sobre la familia. Y ya, pues ya viniendo, pues que sepan y que hagan, ¿no? No. Por eso la iglesia es una iglesia relacional. Es que yo estoy a tu lado y yo te acompaño. Yo te acompaño. Claro, eso no permite tener grandes iglesias. Porque tu tiempo es el que es, si no te mueres, ¿no? Además de esa dedicación, ¿no? No hay esa posibilidad si se ejerce el pastorado y el liderazgo con el sentido y la compañía, la hermandad unos con otros, esos unos con otros, amaos, alentaos al amor y a las buenas obras, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Claro, para no que después que comentes al hermano para que ore por el asunto, ¿no? Sino para que realmente pues, haya esa confidencialidad. El acompañamiento, acompañar es discipular. Discipular no es hacer clases. Discipular no es escuchar sermones. Discipular no es llenar una iglesia de personas que nos sigan a nosotros. Discipular es levantar, discipular es permitir que crezcan como los niños, es acompañarlos en los tiempos de dificultad, es acompañarlos en el proceso de maduración en la fe y es inspirarlos a hacer lo mismo. Y así es como la familia en Cristo se multiplica, porque no solo tú lo puedes hacer, tú lo haces para que otro lo haga y no vamos a estar aquí toda la vida, o sea, nos vamos y la obra debe seguir continuando. Mi objetivo no es que las personas estén toda la vida en una iglesia local. Mi objetivo es que levantar discípulos y que Dios haga su voluntad en ellos y los lleve donde los tenga que llevar y puedan hacer más discípulos. Que el evangelio se esparza en orden, obviamente,
y en el tiempo y la forma de Dios, pero que se esparzan. ¿Os han enseñado a ir en bicicleta? ¿Sí? Primero, pues vas con 2 rueditas, ¿no? Y el niño va todo contento porque tiene 2 sujeciones, ¿no? A lo mejor nosotros podemos hacer esas 2 sujeciones. Después, le quitas una de las 2 rueditas, ¿no? De suplementarias de atrás, y ya solo va con una. Entonces, ya va intentando a ver, y cuando tiene dudas, se vuelve a recargar sobre esa ruedita que sigue teniendo. Después le quitas ya las 2 rueditas, pero al principio le vas agarrando con la mano detrás del sillín, ¿no? Hasta que agarre fuerza y ya. Y cuando lo que le cuesta es los inicios, ¿no? El cómo le hago para meterle el pie, ¿no? Y para dar ese primer impulso. Entonces, a lo mejor los enseñas en esos primeros impulsos y ya una vez ya están rodados, adelante, ¿no? Y ya después ya caminan solos y se pueden enseñar a otros a ir en bicicleta, ¿no? Pues así es como la iglesia es relevante en su espacio, ¿no? Y para hacer discípulos hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar tareas, ¿no? Hay que aprender a aventar a las personas, a asumir responsabilidades en el momento adecuado. Hay que aprender a soltar a esas personas para decir, no, es que Dios me está mostrando que me está llamando para acá. Ok, adelante, te vamos a estar apoyando en oración y cuenta con nosotros. Ahí estamos, ¿no? Y Dios da oportunidades de crecimiento y también depende de nosotros aprovecharlas. Si no tenemos un claro sentido de propósito, no vamos a saber aprovechar esos momentos. Pero así es como la iglesia crece. Y este es el corazón de 3D. Y aunque estemos lejos, a 7 horas en camión, que se nos hacen muy pesadas, estamos cerca porque estamos en el mismo